Lo que está pasando en el Ecuador no es un proceso nacional, es un proceso transnacional dirigido por las dictaduras. Cuba, Venezuela, que tiene hoy día como plataforma principal a Colombia, que con Petro es un gobierno paradictatorial al servicio de lo que son las dictaduras. Hoy vamos a conversar unos minutos en Panam Post con Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido a Panam Post. Mucho gusto, José Gregorio. Un saludo a usted y a toda la audiencia de este medio tan importante en la región. Muchas gracias. Sí, son muchos los temas que pudiéramos tratar, ya que usted tiene un amplio conocimiento de la política latinoamericana, pero vamos a centrarnos en lo que está ocurriendo en Ecuador, justamente porque en su más reciente columna usted va un paso más allá en su análisis. No se queda en el tema de la seguridad en la que han hablado todos los medios, sino usted va un poco a lo político. Y usted dice que el país, que Ecuador, está bajo ataque y explica que el país es víctima de una guerra híbrida del socialismo del siglo XXI. Vamos a comenzar explicándonos un poquito qué lo lleva a usted a afirmar esto para que luego entremos ya en otros detalles. Los hechos que suceden en el Ecuador no pueden ser analizados de manera aislada o novedosa porque tienen una antigua data y no están restringidos al Ecuador. Es la historia de las Américas en el siglo XXI, que está marcada por la expansión de la dictadura de Cuba en la región a partir de que el año 1999, cuando llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez, auxilia y rescata a la dictadura de Cuba que estaba en su peor momento de lo que llamaron el periodo especial. Y el siglo XXI se inaugura en las Américas con la sombra de un movimiento integrado y liderado por Hugo Chávez, con todo el dinero y el petróleo venezolano, con todo el know-how, el saber hacer criminal de la dictadura de Cuba con Fidel Castro y con el Foro de Sao Paulo de Lula da Silva, que era el mecanismo de sostén de la dictadura cubana en la década de los 90, después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética. Así se configura un siglo XXI en las Américas, donde el eje de confrontación es dictadura contra democracia. Las dictaduras bajo la jefatura de Cuba, que se expanden haciendo dictaduras en Venezuela, Chávez y Maduro, en Bolivia, Morales y Arce Catacora, reponen la dictadura sandinista con Ortega y Murillo en Nicaragua y hacen una dictadura en el Ecuador. Este es el tema. Por más de 10 años en el Ecuador gobierna Rafael Correa, que cambia la constitución en el modelo que en ese momento llamaban bolivariano, que es el del socialismo del siglo XXI, convierte al Ecuador en un El Estado. mismo formato, ¿no? El mismo formato. Sí, el mismo formato, el mismo texto, los mismos asesores españoles pagados por Chávez haciendo la constitución y destrozan la república, crean un Estado plurinacional y establecen una serie de normas que incorporan al crimen como una actividad normal de la sociedad ecuatoriana. Lo que hace en su gobierno Correa es expulsar a la DEA, como lo hace en Venezuela Chávez, como lo hace en Bolivia Evo Morales, es romper los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico, cierra la base de Manta, una base internacional antinarcóticos que no solamente servía al Ecuador, sino a toda América, convierte al Ecuador en un narcoestado, se convierte el Ecuador en una base de despacho portuario de droga e incluso de submarinos que van siendo localizados a partir de entonces. Tiene incidentes como el de la valija diplomática llena de cocaína, utilizando la protección diplomática del Ecuador, pero tal vez uno de los hechos más graves que hay que recordar es que en el gobierno de Correa él protegía a las FARC en territorio ecuatoriano y se produce el bombardeo por parte de Colombia en la zona de la Angostura, donde caen muchos efectivos de las FARC. Y ese bombardeo demuestra, además de la protección a las FARC que daba Correa en territorio ecuatoriano, que fue posible por la intercepción de una comunicación del jefe guerrillero con Hugo Chávez, que era el presidente dictador de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? Correa deja el poder y llega a la presidencia Lenín Moreno bajo la misma marca del socialismo del siglo XXI, pero el presidente Moreno decide devolverle al Ecuador la democracia y encara un proceso de transición liberando los presos políticos, cesando la persecución política, termina con el exilio, repone el Estado de Derecho,
respeta la división e independencia de los poderes públicos y lleva al Ecuador a unas elecciones libres y limpias. Y la reacción es un golpe de Estado contra Lenín Moreno el año 2019, golpe de Estado que Moreno resiste y que sin embargo motiva que era de tal gravedad el ataque que usted recordará que tiene que trasladar el gobierno de Quito a Guayaquil. Vienen las elecciones y gana Guillermo Lasso. Guillermo Lasso no hace un buen gobierno y se ve forzado, bajo permanente presión del correísmo, que es el socialismo del siglo XXI en el Ecuador, se ve forzado a adelantar las elecciones. En esas elecciones había un ganador cantado, el candidato que había sido el permanente denunciante de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos de Correa y del socialismo del siglo XXI en el Ecuador, Fernando Villavicencio, y lo asesina. Y pese al asesinato de Fernando Villavicencio, el correísmo, que trata de instalar a alguien que ayude al retorno de Correa, pierde esa elección y la gana Daniel Noboa. En medio de todo esto hay que agregar un hecho muy importante. En el retorno a la democracia del Ecuador se llevan adelante procesos contra los crímenes de la dictadura y Rafael Correa es condenado a 8 años de cárcel, sentencia que está ejecutoriada por corrupción y tiene una cantidad de otros juicios. O sea, a partir de entonces lo que hace él es pelear permanentemente por retornar al poder indirectamente para tener impunidad. Y ha agotado todos los medios. El socialismo del siglo XXI en el Ecuador ha dado golpe de Estado, ha conmocionado el país utilizando mecanismos sociales, bloqueos y una serie de cuestiones. Ha paralizado en determinado momento socialmente el país. Han perdido todas las elecciones nacionales a las que se han presentado. Han asesinado al candidato Fernando Villavicencio y ahora están utilizando, en el marco de lo que es la guerra híbrida, al crimen común para atacar la democracia, la paz y la seguridad del Ecuador. Yo quiero recordarle, porque es muy importante esto, que la guerra híbrida es una estrategia en la que se utilizan toda clase de medios, procedimientos, fuerza convencional y medios irregulares, como la insurgencia, el terrorismo, la migración, el crimen común, el narcotráfico, la cibernética. Es un nuevo tipo de guerra donde el agresor tiene la ventaja de evitar que le atribuyan el ataque. Y eso es lo que se llama la negación plausible, que ha sido actuada por Rafael Correa. El mismo día en que se produce esto, sale él y él dice, nosotros apoyamos, una manera de decir, nosotros no estamos en esto, aunque después ya se ve más claro el posicionamiento político. Conclusión de toda esta descripción. Primero, el Ecuador está bajo un ataque que es transnacional. Lo que está pasando en el Ecuador no es un proceso nacional, es un proceso transnacional dirigido por las dictaduras. Cuba, Venezuela, que tiene hoy día como plataforma principal a Colombia, que con Petro es un gobierno paradictatorial al servicio de lo que son las dictaduras, con una gran amenaza que viene desde el sur, desde Bolivia, que atraviesa obviamente el Perú. Segundo tema, ese ataque es una guerra híbrida. El presidente Noboa ha descrito perfectamente bien la situación de guerra, y es una guerra que los ecuatorianos no pueden perder, que tienen que ganar porque es la guerra por su libertad, por su democracia, y que tiene que ser una guerra rápida. Tercero, tiene un grave problema, que es que como parte de la narrativa de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, han destrozado el valor social y el reconocimiento al cumplimiento de la ley, al respeto del Estado de Derecho. Durante todo este siglo, desde Cuba y desde las dictaduras, se han dedicado a atacar a los defensores del orden público, a atacar a la gente que cumple la ley, presidentes, ministros, gobernantes, militares, policías, han sido perseguidos, acusados injustamente, con lo que llama el socialismo del siglo XXI la vacuna. En la Argentina, que es el caso tal vez más numeroso, el siglo pasado hubo una guerra que fue llamada la guerra sucia, guerrilla urbana. El Estado y los militares reaccionaron y ganaron esa guerra. La guerra terminó con una serie de acuerdos, de leyes, el punto final. Llegó Kirchner, socialismo del siglo XXI, castrochavismo al gobierno argentino, y rompió todos esos acuerdos, procesó a los militares y hoy día hay más de 3.000 presos de esa naturaleza. En el Perú, en la década del 90, el presidente Fujimori derrotó en lucha armada a las guerrillas del MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y a Sendero Luminoso. Y después de eso fue encarcelado y acaba de salir de la cárcel después de años acusado de violación de derechos humanos. O sea, a los defensores de la ley los señalan falsamente
por violaciones, los acusan, los encarcelan, los persiguen, y de esa manera en las Américas, en América Latina, no hay un policía, un militar, un ministro, un subsecretario, un jefe que quiera cumplir con la ley contra los criminales. Por eso es que el presidente Noboa se ha visto forzado a dar y pedir amnistía previa para que los militares cumplan con sus obligaciones, lo que lleva adelante, además adelante una campaña en la que hay que recuperar la conciencia de la ciudadanía en lo que es el cumplimiento de la ley. Los criminales, en el marco de la ley y con el respeto absoluto de sus derechos, serán tratados como criminales. Y la gente que cumple el orden público, en vez de ser encarcelada o procesada, como sucede en Colombia, como ha sucedido en el Perú, en Bolivia, en la Argentina, en el propio Ecuador, tiene que ser condecorada y reconocida y garantizada de que cumpliendo la ley no va a ser objeto de represalias políticas cuando las dictaduras y el crimen organizado tomen el poder o tengan poder político. Y ahí viene el cuarto elemento, que es que el crimen organizado en el Ecuador tiene poder político y es la representación política del correísmo, que es la expansión, la presencia local del socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, cuyos dirigentes tienen que desmarcarse de Correa y de su búsqueda permanente de impunidad para defender efectivamente al Ecuador. Ese es el cuadro de situación, que es un cuadro muy delicado. Ha hecho muy buen resumen de la situación que se vive tanto en Ecuador como en Latinoamérica. Ahora, cuando usted habla de esta guerra híbrida, pudiéramos tal vez incluso compararla no solamente con con esto que ocurrió en Ecuador, que ha ocurrido contra Lenín Moreno, contra Guillermo Lasso y ahora contra Daniel Noboa apenas a un mes de haber asumido la presidencia, ¿no? Pero en Latinoamérica tenemos también casos similares justo después de ese paro, de esas protestas violentas contra Lenín Moreno. Hubo también el llamado estallido social contra Sebastián Piñera en Chile. También hubo el llamado paro nacional contra Iván Duque en Colombia. Y vimos cómo después de estos dos casos, específicamente Chile y Colombia, llega la izquierda al poder, llega Gabriel Boric a Chile, llega Gustavo Petro a Colombia. ¿Y qué nos dice esto? Tal vez Sebastián Piñera e Iván Duque no tuvieron esa posición firme que sí debería asumir Noboa en este momento. Es decir, para Noboa, para salir airoso de esto, debería seguir otro referente que no sea lo que fueron Piñera en su momento y Iván Duque en Colombia, cómo enfrentaron esta situación, tal vez otro referente, no sé, pudiéramos hablar de Nayib Bukele, ya que el mismo Noboa, pues, contrató a la misma empresa que realizó que construyó la megacárcel en El Salvador y anunció ayer, pues, su plan de establecer unas cárceles de alta máxima y super máxima seguridad. Cree que debe irse más bien por un referente como Nayib Bukele y no como lo que fueron Duque y Piñera. Mire, lo primero que hay que hacer es reconocer que en estrategia el que no reconoce adecuadamente al enemigo pierde. Lo que pasó el 2019, que hubieron por lo menos 3 procesos de agresión de la dictadura contra la democracia, el golpe de Estado en el Ecuador contra el presidente Moreno, el intento de golpe de Estado en Chile con el incendio del metro y otros contra el presidente Piñera, y el intento de golpe de Estado contra Duque en Colombia, es que los presidentes reaccionaron de diferente manera. Como Moreno conocía de qué se trataba en el Ecuador, paró el golpe de Estado, terminó bien su gobierno, sacrificó mucho de su popularidad a costa de la razón de Estado y de la defensa de la democracia en el Ecuador, pero llevó al Ecuador una elección libre, limpia, la ganó Lasso, pese a que en la primera vuelta la ganó el correísmo, o sea, es Sí. claro eso. Lo que pasó en Chile y en Colombia con Piñera y Duque es que ellos no identificaron el enemigo. Ellos dijeron, este es un tema local, no tiene nada que ver con esta cosa transnacional, ni Cuba, ni Venezuela, ni nada, aunque después terminaron reconociéndolo, pero operaron una estrategia Una equivocada. estrategia equivocada. Sí, se equivocaron porque Piñera cambió la constitución y volvió a la constitución de Pinochet para conceder Sí, permitió que se avanzara con esta constituyente, ¿no? que fue la bandera para que Boric llegue al poder y que Boric acaba de perder.
O sea, le ha costado a Chile del 2019 al 2024 salir del proceso al que lo llevó el socialismo del siglo XXI con los hechos violentos del 2019 que se llamó constituyente. Esa historia se acaba de terminar. Y en Colombia pasó lo mismo y Duque identificó eso como un tema interno, perdió toda la fuerza de su gobierno y facilitó y asfaltó el camino para que Petro llegue a la presidencia. O sea, no consolidaron el golpe de Estado, pero lograron tomar el poder a través del deterioro del sistema democrático. Eso nos muestra que, primero, no hay que equivocarse en la identificación del enemigo. Yo en eso creo que el presidente no va por buen camino. No ha dicho que es un tema transnacional, pero identifica el fenómeno de la guerra. Supongo que en la interna, en sus mecanismos de análisis y de inteligencia política, está manejando aquello. Lo segundo es que reconociendo e identificando al enemigo, la única acción posible es el cumplimiento de la ley. La democracia no es inerme. La democracia tiene mecanismos de defensa que están fundados en uno de sus elementos esenciales que se llama el Estado de Derecho. El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, que no es otra cosa que el cumplimiento de la ley, que reconoce derechos a todos los individuos porque tiene una regla fundamental. El límite del derecho propio es el derecho de los demás. Nadie puede alterar el orden público, violentar la libertad, violentar la propiedad privada y reclamar eso como un derecho. Y el gobierno y el Estado tienen la obligación contra toda narrativa de imponer y de hacer respetar el Estado de Derecho. Eso es lo que no ha pasado en el Ecuador, eso ha ido demasiado lejos. En el gobierno del presidente Lasso eso ha ido a demasiados extremos para no generar violencia y hemos tenido el asesinato de Villavicencio en el proceso electoral y ahora tenemos este ataque masivo del crimen organizado que es un instrumento de la instancia del socialismo del siglo XXI como último recurso, en mi opinión, después de que ha intentado golpe de Estado, asesinatos, bloqueos y todo, para desestabilizar al Ecuador. Y en Sí, eso, tal el vez. tema de hacer cárceles o no hacer cárceles es mecánica. Lo que hay que entender es la estrategia. Y la estrategia es que este es un ataque transnacional contra el Ecuador a través de un mecanismo de guerra híbrida que no es un problema de lucha armada, es un problema político de dictadura contra democracia, y si se entiende eso, el triunfo está asegurado, porque además esto necesita una operación de defensa rápida de la libertad. Sí, tal vez Lazo no se atrevió a tomar esos correctivos necesarios que finalmente iban a llegar, ¿no? Como está ocurriendo en este momento. Y le pregunto ahora, ¿cree que Noboa está obligado a actuar de manera rápida, tomando en cuenta que su gobierno es un gobierno muy corto? Es simplemente para terminar el mandato de Lazo, de año y medio prácticamente. Por un lado, cree que pues está obligado a actuar de manera rápida, y por otro lado, si cree que esto también pues lo va a buscar aprovechar la izquierda, el correísmo, para intentar desestabilizarlo e insistir por tercera vez a ver si en la tercera si logran tomar el poder en las elecciones. Mire, yo lo que le estoy diciendo es que todo lo que está pasando en el Ecuador es algo promovido por el socialismo del siglo XXI. O sea, el correísmo está implicado en esto. Cuando yo le hablo de la excusa plausible, es que la guerra híbrida les permite atacar al Estado, a la sociedad ecuatoriana y decir que no están ahí, aunque ya están sacando declaraciones y opiniones en ese sentido. Este es un ataque del socialismo del siglo XXI contra el pueblo ecuatoriano. El crimen organizado no tiene esa capacidad para explosionar durante un día en diferentes lugares y hacer operativos variados, porque además el crimen organizado está en manos del socialismo del siglo XXI. Le quiero recordar que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Son los estados que protegen a los criminales. Es Cuba la que ha hecho el tratado que llaman de paz en Colombia, que es el Tratado de La Habana, donde el Estado colombiano ha convertido en políticos a los criminales, secuestradores, guerrilleros, violadores, narcotraficantes de las FARC, que hoy día son senadores y diputados y gozan de plena impunidad. O sea, es práctica del socialismo del siglo XXI el convertir a los criminales en políticos y en héroes, y a los defensores de la libertad, la ley y la democracia acusarlos de criminales. Entonces, esta es Fue una una... confesión, sí, cree que fue una confesión por parte de Diosdado Cabello cuando en 2019
estaban estas protestas violentas en Ecuador, en Chile, en Colombia, y él dijo que eran las brisas bolivarianas. Bueno, no es una confesión, es parte de un proceso. Aquí lo que hay que hacer es leer bien lo que está pasando. Si uno cree que el tema del Ecuador es un problema del Ecuador por crisis, por pobreza, por mal gobierno, está equivocado. Esta es una conspiración internacional que además es repetitiva. Y si entienden eso, los ecuatorianos van a ganar. Ahora, yendo al presidente Noboa, él no tiene más remedio que cumplir la ley, hacerlo bien y hacerlo rápido, porque es él, su gobierno y su propia vida, además de la vida de los ecuatorianos, la que está en riesgo. El socialismo del siglo XXI mata. En el Ecuador ha matado a Fernando Villavicencio. Han caído todos los sicarios, estaban en la cárcel, los han matado. Una de las cosas que tiene que hacer el presidente Noboa es llevar adelante y concluir esa investigación con los medios legales para que se sepa quiénes son los autores mediatos, los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, y va a encontrar lo mismo, va a encontrar las manos del socialismo del siglo XXI. Le pongo un ejemplo. El año pasado ha salido un informe, después de casi 10 años, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre lo que Cuba presentó como un accidente de tránsito en la muerte de Osvaldo Payá y su acompañante, el líder democrático cubano, pro democracia cubana. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la dictadura lo ha matado. Han tardado más de 10 años en sacar ese informe. El socialismo del siglo XXI mata, es dictadura. En dictadura no hay adversario, hay enemigo. En democracia hay adversario. En democracia uno vence al adversario. En dictadura uno elimina al enemigo. Y eso es lo que están tratando de hacer con Noboa, su gobierno, y con el Ecuador hace rato. Entonces, el presidente tiene Sí, que entender bien eso, y bien entendido tiene que reponer la vigencia del Estado de Derecho, sancionar a los culpables y evitar la impunidad. Correa es un reo con una sentencia ejecutoria de 8 años de cárcel. ¿Por qué no le ejecutan? Uno de los graves errores del presidente Lasso fue no ejecutar eso, porque tiene parlamentarios y porque necesita a los parlamentarios. Entonces va a gobernar con el crimen organizado a costa de la impunidad de Correa. Esos son los temas serios que traen consigo la permisibilidad de una guerra híbrida como la que está sufriendo hoy día el Ecuador. sí, justamente eso lo quería preguntar. Para enfrentar esa guerra híbrida, ¿cree que es necesario identificar el problema político y tal vez qué cree que hace falta en el caso, por ejemplo, de Noboa en este caso? ¿Más definición ideológica o más pragmatismo? Se lo pregunto porque Noboa no es precisamente conocido como un político de derecha. La prensa identificó incluso como centroizquierda, y Bukele en El Salvador, incluso en el pasado, llegó a considerarse. En una entrevista él dijo que era de izquierda, pero parece que al llegar al poder optan por el pragmatismo y se dan cuenta que con las políticas de izquierda no logran o no van a lograr tener una gestión exitosa. Mire, no hay ni izquierda ni derecha. Eso es un anacronismo. La derecha y la izquierda han sido liquidadas por la revolución tecnológica en el siglo XXI, por la globalización. En el siglo XXI el mundo es capitalista. Rusia es capitalista, China es capitalista, eh, Irán es capitalista, y las tres son dictaduras. O sea, no está en discusión el qué, el mundo es capitalista. El mundo es globalizado y el mundo está en una revolución tecnológica. Lo que está en discusión es el cómo. O sea, cómo se va a manejar un país en un mundo capitalista, globalizado y en la revolución de la tecnología comunicacional, cibernética y de la inteligencia artificial. Y el cómo solo tiene dos opciones: es respetando los derechos humanos, la propiedad privada, la libertad, que se llama democracia, con responsabilidad del gobierno y con rendición de cuentas, con cumplimiento de la ley. Eso es la democracia. O concentrando todo el poder a costa de los derechos humanos, a costa de la libertad de la gente, y eso se llama dictadura. Mire China, mire Rusia, mire Cuba, mire Venezuela, mire Bolivia, esas son las dictaduras. Y el Ecuador está en el lado de la democracia, habiendo estado en el lado de la dictadura por la transición que hace el presidente Lenín Moreno. Entonces aquí no hay derecha ni izquierda, son presentaciones que se hacen, pero el siglo XXI ha destrozado el concepto de derecha e izquierda. Puede seguirse usando como nomenclatura, pero no quiere decir nada. Y lo que el presidente Noboa es el presidente del Ecuador. Y siendo el presidente del Ecuador, tiene que recordar dos conceptos.
Primero, que la política ha sido definida como el arte de lo posible, pero el segundo concepto, la sobrevivencia es el arte de lo necesario. Y él está frente a la necesidad de que el Ecuador sobreviva, recupere su libertad. En ese campo ahí no hay ideología, debe identificar al enemigo y debe proceder de acuerdo a ley. Y eso le dará como resultado un buen gobierno, independientemente de los 17 meses de gobierno de la próxima elección que venga. Pero tiene que reconocer que lo que es el correísmo en el Ecuador es el brazo político operador de todos estos ataques y lo tiene que identificar, lo saben, lo único que hay que hacer es transparentar las cosas. El pueblo ecuatoriano lo sabe, ¿por qué los gobernantes no lo dicen y actúan en consecuencia? Hay que darle la opción a los políticos honestos que forman parte de los grupos del correísmo en el Ecuador de quedar del lado de la democracia, no del lado del crimen organizado. Y para eso tienen que hacer que Correa cumpla la sentencia de 8 años de cárcel y se separe de la política en vez de seguir Sí. trabajando por la impunidad. ¿Usted cree que más que enfrentar a la delincuencia, Noboa tiene que enfrentar al correísmo para ganar esta guerra híbrida? Es un conjunto, pues el correísmo el que está usando la delincuencia para atacar al Ecuador. El correísmo como agente del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo. Ese es el cuadro del análisis real de lo que está pasando en el Ecuador. Ahora, si el gobierno del Ecuador, el presidente Noboa, opta por la posición de Duque o de Piñera, decir, no, este es un problema local, lo vamos a arreglar, va a atender el síntoma, no va a atender la causa, y el precio en el mediano y largo plazo va a ser muy grande. Sí, ahora ya hemos hablado de los síntomas, del diagnóstico, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Ahora ya para que vamos un poquito cerrando, vamos a hablar de lo que puede pasar, ¿no? Tenemos ya a Javier Milei como presidente de Argentina, que llega un poco a romper con esta ola de la izquierda que estaba en la región, que llegó con Petro en Colombia, con Boric en Chile, con el retorno de Lula en Brasil, y la izquierda tenía prácticamente tomada la región. La llegada de Milei al poder tal vez rompe un poco con eso. Podría ser Milei el próximo blanco de esta guerra híbrida, por un lado, y por otro lado, ¿qué cree que viene ahora para el resto de los países donde se esperan elecciones en este año? Estamos hablando no solamente de Latinoamérica, yéndonos, abriendo un poco más el panorama, incluso Estados Unidos, también tendríamos elecciones en El Salvador, México y Venezuela, donde sabemos que pues el caso Tiene es elecciones muchísimo en más. Panamá, en el Uruguay, en República Dominicana, en Estados Unidos, en todo lo que usted ha citado. A ver, para entender Sí, esto, eh, de nuevo, el eje de confrontación es dictadura contra democracia. En todas esas elecciones se va a enfrentar la dictadura del socialismo del siglo XXI que financia elecciones con candidatos tratando de tomar el poder en toda Latinoamérica y tratando de influir las elecciones en Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que hace es constituir lo que se llaman los gobiernos paradictatoriales. Hoy día en la región hay 4 dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que tienen 4 gobiernos paradictatoriales. ¿Qué es un gobierno paradictatorial? Es un gobierno elegido en democracia, en un país con democracia, pero que el gobierno sirve a las dictaduras. México de López Obrador es un gobierno paradictatorial. Ha recibido a los dictadores, los condecora, les entrega dinero, sostiene la dictadura de Cuba y Venezuela, ha rescatado a Evo Morales cuando renunció el año 2019 y ha propiciado su retorno, etc. Petro es un gobierno paradictatorial, Boric es un gobierno paradictatorial y Lula es el gobierno paradictatorial más reciente y más importante. Y han perdido el gobierno paradictatorial de Fernández Kirchner en la Argentina, que fue la plataforma para reinstalar la dictadura en Bolivia y que reconoció a Cuba, Venezuela, lo sostuvo permanentemente y que llevó adelante una cantidad de procesos de apertura para sostener a las dictaduras. La importancia de Milei es que además de haber ganado la elección con un proceso que proclama la libertad y la democracia, le ha quitado uno de los gobiernos paradictatoriales a este sistema que se autodenomina socialismo del siglo XXI, pero que también se llama castrochavismo por el liderazgo de sus dos criminales fundamentales, Fidel Castro y Chávez, que organizaron esta situación. Entonces, en ese escenario, lo que está pasando en el Ecuador está ya sucediendo en menor dimensión en la Argentina. Está consolado porque recién empieza el gobierno, porque es un gobierno fuerte,
pero vamos a ver expresiones de ese tipo en la Argentina. Es posible que traten de utilizar el mismo mecanismo en el Paraguay, que es un gobierno democrático, vienen las elecciones en el Uruguay. Yo quiero recordarle que para el año 2010 más o menos, el socialismo del siglo XXI controlaba toda la región. Tenía Sí, a correcto. Kirchner en la Argentina, controlaba el Paraguay con el obispo Lugo, controlaba el Uruguay con Mujica, tenía a Lula y después a Rousseff en el Brasil, instalaron la dictadura con Evo Morales en Bolivia, controlaban de una u otra manera el Perú con Ollanta, Humala, estaba en el Ecuador Correa, en Colombia Santos fue un gobierno absolutamente paradictatorial, los tratados denominados de paz con las FARC lo demuestran, Venezuela una dictadura y así sucesivamente, y en Centroamérica México un gobierno paradictatorial, la dictadura de Nicaragua y ellos controlando y jugando con Honduras, Guatemala, El Salvador, hasta que llegó Bukele a la presidencia de El Salvador. Entonces, en este año electoral vamos a ver ese mismo eje de confrontación. Más que izquierda y derecha, esto es dictadura contra democracia. Dictadura que quiere decir crimen organizado que detenta el poder, porque además usted puede certificar que Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, las 4 dictaduras, son narcoestados y en la otra mano los gobiernos democráticos que son muy frágiles frente a este tipo de ataques porque la democracia en libertad no está preparada para una situación de esta naturaleza, aunque ya habiendo corrido más de 20 años de esta situación, mucha gente lo sabe, lo conoce y las dictaduras están en un proceso de deterioro y de caída. Han perdido el año pasado Argentina, no han ganado una sola elección en la región y este año va a ser otro año de derrota porque los centros, Cuba y Venezuela, están en unas crisis terminales de crisis humanitaria y económica, de repudio popular, de deterioro y destrucción de su narrativa. Nadie cree en la revolución cubana, es un cuento la revolución bolivariana, la revolución sandinista es una mentira y el proceso de Bolivia ha resultado un proceso de criminales en vez de ser un proceso de cambio y no tienen opciones. No tienen opciones económicas, no tienen opciones sociales, no tienen opciones políticas, y ese proceso de deterioro se expresa en los diferentes países. Yo no creo que van a tener opción en ninguna de las elecciones. Las primeras son la de Dominicana y la de El Salvador. Ahí va a ganar Bukele y seguramente se va a reelegir el presidente dominicano. En la elección de México, López Obrador tiene una candidata que va ganando las elecciones según las encuestas. Todo puede pasar, pero aunque gane la candidata de López Obrador, se supone que no va a tener el nivel de entrega a las dictaduras que ha tenido López Obrador. Veremos. Tiene usted la elección en el Uruguay, eso es una elección en la que es posible la reelección del actual presidente, ha hecho un buen gobierno. Tiene usted elecciones después en Estados Unidos y la elección de Venezuela, que no tiene fecha, es tal vez la elección más importante porque es una elección en dictadura en la cual allá hay una candidata única, que ha sido una de las derrotas más grandes al sistema dictatorial del año pasado, María Corina Machado, que siendo ganadora de la primaria opositora con 92,5%, no solamente ha derrotado a la dictadura, a la que obliga a hacer una elección limpia, sino que ha derrotado a la oposición funcional, que es la oposición que le hace el juego para simular democracia a la dictadura de Venezuela y que existe en Bolivia y también en Nicaragua. Entonces es un año interesante, pero el eje de confrontación es dictadura y democracia, se enfrenta al eje controlado por Cuba y Venezuela contra los países que tienen la necesidad de mantener su libertad. Y la libertad está con buen aspecto, con vientos favorables, porque ya le digo, las dictaduras están en evidencia como dueños del crimen organizado, del narcotráfico y de la miseria, porque son productores de miseria. No hay un gobierno del socialismo del siglo XXI que haya hecho una buena gestión. Todos han dejado un país en quiebra, en semiquiebra o en miseria. Mire Cuba, Sí, mire Venezuela, mire Bolivia, mire Nicaragua, mire el Ecuador, que de no haber sido por la dolarización, Correa hubiera destruido completamente. Mire el Perú, mire Chile, ponen en baja a los países. Mire la Argentina, han llevado a la Argentina a ser el segundo
el tercer país con la inflación más grande del mundo y el sexto país más miserable del mundo. Gobierno Kirchner, socialismo exitero. Muy brevemente, en 2 minuticos, ¿cuál cree que va a ser el papel de Estados Unidos, justamente que también va a elecciones este año, frente a casos como el de Venezuela, en el que el principal obstáculo a María Corina Machado es esta ilegal inhabilitación? Para cerrar muy brevemente. Mire, Estados Unidos y la comunidad internacional tienen que hacer cumplir la celebración de elecciones aceptablemente limpias con la habilitación de María Corina Machado. Han hecho demasiadas concesiones para eso. Han levantado sanciones, han hecho una serie de cuestiones y ahora le toca cumplir a la dictadura. Y la dictadura de Venezuela tiene tres opciones: o cumple, o hace el procedimiento nicaragüense de meter presa a la oposición, o hace el procedimiento ecuatoriano de matar a la candidata de la oposición. Cualquiera de esas cosas puede pasar y la comunidad internacional, no solo Estados Unidos, tiene la obligación de hacer que suceda una elección aceptablemente limpia con María Corina, que si eso sucede es la ganadora segura de la elección. No le quito más tiempo y le agradezco mucho a Carlos Sánchez Berzaín por habernos acompañado unos minutos hoy en Paran Post. Gracias, muy amable.